Bueno, estamos aquí en la expresión esta que decía que el instrumento electrodinámico es el instrumento por excelencia para... Están entrando un grupo de más y ya empezamos, ya terminamos, mejor dicho. El instrumento entonces electrodinámico es el instrumento por excelencia para medir potencia. Vamos a pasar entonces, antes de pasar a la que viene, redondeemos una idea, y es que hasta ahora vimos el principio de funcionamiento de los tres instrumentos analógicos que son súper clásicos. Quiero decir que al que le interesa, después lo podemos ver, y si se quiere es medio anecdótico, pero hay más instrumentos analógicos. Por ejemplo, hay un instrumento que no tiene bobina antagonista, es muy interesante, pero ya casi prácticamente no se usa. Yo calculo que no se debe fabricar más, que se llama el instrumento de bobinas cruzadas. Nosotros tenemos en el laboratorio uno que tiene un uso muy especial, que es para medir resistencia de aislación. Es un caso muy particular, pero existen. Digo esto para que si lo llegan a encontrar, no crean que le hicimos el cuento. Hay algunas cosas, algunos más, pero estos tres que barrimos son los que son muy clásicos y los que estamos seguros que ustedes se van a encontrar con estos instrumentos y que seguramente van a tener que utilizarlos si es que se dedican a algo que tenga que ver con las medidas o de ensayo, ese tipo de cosas. Por eso hago este hincapié. Entonces, lo que hicimos fue un pantallazo del principio de funcionamiento de los tres instrumentos que nos permiten tener una idea de qué se trata y además poder decidir razonablemente si utilizamos o no para una determinada magnitud que tengamos que medir. Sabemos que si tenemos que medir una alterna, no vamos a ir a buscar un instrumento de imán permanente y medida móvil, por lo menos como instrumento base. Así que esa es la idea. Y además podemos utilizarlos, además de eso podemos usarlos y podemos expresar el valor medido y el error. Entonces, hasta ahí sabemos eso. Por supuesto que si nos quieren preguntar a fondo del funcionamiento de los instrumentos, bueno, no vamos a poder, porque habría que profundizar más. Pero la pregunta es si vale la pena o no. Parecería que en principio no, porque si nos llegara a tocar o por curiosidad o por cualquier cosa, manoteamos un libro y lo estudiamos. Por ahora, el objetivo es usarlos, y usarlos razonablemente bien. Ahora, como los instrumentos estos con el tiempo van presentando menor uso, no vamos a ahondar más en la materia La última parte de una analógicos desde el explicación, punto de vista pero que ya de está hablando sí, de más. vamos a ahondar más con los digitales, que en los capítulos que vienen vamos a profundizar sobre ello. Por ahora vamos a decir de los digitales que responden a un esquema de este tipo. No sé, tendría que haber terminado hace 10 minutos. Un esquema en donde tengo la tensión continua a medir. Primero, esquema simplificado de un voltímetro digital, pero de continuo. El instrumento digital Lo voy a tener mide que básicamente continuo. con cara unos temas jodidos. Eso, insisto, que lo vamos a volver Igual la a ver puedo con poner mucho en más velocidad más detalle. rápido. Aquí tenemos la entrada de una tensión Puedo poner continua el video más velocidad. y tenemos un conversor analógico digital. No sabemos cómo funciona, pero el resultado de eso es que me da una indicación numérica que corresponde a la tensión que estoy midiendo. ¿Cuáles son las características que va a tener este instrumento? Exactitud, ya vimos lo que corresponde a exactitud. Lo sabemos utilizar. Sabemos también utilizar y pensar con los rangos de medición. Vimos un ejemplo en donde queríamos medir 12 volt y teníamos
2, 20 y 200 volts disponibles, y 1000. Y sabemos este, utilizar, decidir qué rango vamos a utilizar y calcular el error. No dijimos nada de la resistencia de entrada de un instrumento digital. Ya lo voy a aclarar ahora. Pero lo que quiero utilizar esto para decirles que sí sabemos calcular la resistencia de un instrumento analógico, y eso también es importante. ¿Cuál es la resistencia de entrada de un instrumento digital? Eso, cuando llegue su momento, lo vamos a estudiar a fondo, pero por ahora lo único que nos importa anotar y tener en la cabeza es que se trata de un valor constante independiente del rango. Valor clásico, 10 megohm. Valor clásico. Una resistencia bastante más alta que un instrumento analógico, y eso es bueno. Eso es una característica adicional interesante. Es una característica adicional interesante. En su momento veremos por qué es así. Hasta ahora solamente sabemos que una resistencia de un analógico varía con el rango, y la sabemos calcular, y que una resistencia de un digital no varía con el rango y es constante. Y después nos quedan dos números muy interesantes, pero son difíciles para hacer un resumen. No vamos a decir nada de estos dos, pero son dos características de los instrumentos digitales y que vamos a estudiar a fondo en lo que viene del curso. Pero yo los puse aquí porque me gustaría que cuando ustedes hagan un repasito y vuelvan, tengan esto en la cabeza, porque estas cosas son lo clásico de estos instrumentos. Bueno, esto es una idea general que no dice mucho, o no dice nada, pero sabemos a qué atenernos, por lo menos, de un instrumento digital para continua. Ahora, ¿cómo hacemos para medir una magnitud alterna basada, magnitud alterna con los digitales? Bueno, tenemos dos posibilidades en principio. La primera es tomar el mismo instrumento que acabamos de resumir y que ingresaba una tensión continua, y como ahora tenemos que medir alterna, poner un rectificador. Entonces tenemos señal alterna, rectificamos, entramos continuo y entramos a lo mismo que antes. Aquí vamos a también utilizar rangos de medición, vamos a decidir sobre los rangos de medición, la exactitud. Ahora estamos midiendo alterna, por lo tanto vamos a tener que tener en cuenta el ancho de banda. No es lo mismo medir 50 Hz que 50 kHz. Vamos a tener que analizar el ancho de banda. Vamos a tener que analizar la forma de onda, porque enseguida ahora voy a aclarar esto, pero si rectifico, la continua que tengo en este punto que estoy señalando acá depende de la forma de onda. Por lo tanto, voy a tener que tener en cuenta el factor de forma de onda. Impedancia de entrada, lo mismo que dije hasta hace un rato, y este otro número que también vamos a ver después. Que esto nos va a servir para que cuando hagamos un repaso sepamos que al final de la cuestión vamos a tener que saber todo esto del instrumento. La rectificación, si nosotros tenemos una señal alterna, la rectificamos de esta manera, doble onda, y entonces podemos hacer alguna cuenta que el valor medio de esa onda, aplicamos la definición, empezamos a jugar con un poquito de matemática y obtenemos este resultado que vemos acá, que vincula el valor eficaz con el valor medio. Entonces, si el voltímetro mide valor medio, para saber el valor eficaz de esta alterna, solamente hay que multiplicar por este número, que lo podemos hacer electrónicamente, digamos, teniéndolo en cuenta que el propio instrumento multiplique. No tenemos que hacerlo nosotros. Lo podríamos hacer nosotros si tenemos un instrumento de continua y nada más, y queremos medir alterna, con lo cual lo estamos midiendo nosotros, estamos haciendo el rectificador. Pero el rectificador
está dentro del propio instrumento, y por lo tanto el propio instrumento multiplica por este factor que es 1,11, que es el dato que nos dice que este instrumento está preparado para medir sinusoides. Si la onda de entrada, en lugar de ser una sinusoide, es un triángulo, la onda triangular, y hacemos el mismo análisis, vamos a ver que el U eficaz es 1,15 por U medio. Entonces, no va a servir porque el instrumento está multiplicando por 1,11 y acá yo necesitaría que multiplique por 1,15. Por lo tanto, voy a tener un error. Este instrumento no está preparado para medir formas de onda que no sean sinusoidales. Así que vamos a tener que tomar los recaudos necesarios. La pregunta es, ¿y si tengo que medir ondas de este tipo, valores de eficacia de este tipo, qué hago? Bueno, tengo que recurrir a un instrumento cuyo manual de características me indique que es un instrumento válido para medir valor eficaz verdadero, o sea, de cualquier onda. No puede ser un instrumento basado en valor medio con factor de forma de onda 1,11 como es un clásico. Por lo tanto, vamos a tener que tomar nosotros la decisión de cuál instrumento utilizar. Tenemos una práctica muy linda que estamos preparando ya para que podamos hacer un video para que veamos cómo se diferencian esos dos instrumentos. Vamos a hacer bastante práctica de esto. Esto es un adelanto, digamos, para lo que viene. Y entonces, el esquema simplificado de un voltímetro digital de alterna, basado en valor eficaz verdadero, sería este que está aquí, que no depende de la forma de onda, y entonces en lugar de tener un rectificador, tiene un detector de valor eficaz verdadero. Que hay muchos tipos de estos detectores. La cuestión es que acá va a salir una señal en este punto, va a salir una señal proporcional al valor eficaz verdadero. Y por lo tanto todo el camino que sigue va a ser similar. Nuevamente vamos a tener rangos de medición, exactitud, ancho de banda. Aquí no vamos a tener factor de forma de onda porque ya no existe eso por instrumentos de valor eficaz verdadero. Pero va a aparecer otro factor que se llama factor de cresta, con el cual vamos a tener que lidiar y tener cuidado. También va a tener una impedancia de entrada y también va a tener este número que vamos a tener que evaluar. Ahora sí, bueno, hemos terminado el tema de hoy. Yo espero que no se hayan aburrido demasiado, que les haya servido. Si quieren hacer alguna preguntita, estoy a disposición de ustedes. Hay algunos chats. Recuerden que al volver a ingresar al Zoom se les activa el micrófono. Ah, sí, porque apaguen los mic. Hay un mic abierto. Sí. Alguien tiene el micrófono prendido, silencio en el micrófono, todo lo mismo. Sí, a veces a mí me da un poquito de vergüenza decirle, pero como no me molesta demasiado, en el fondo no dije nada, pero sí había unos micrófonos abiertos. Creo, Carlos, que podés silenciarlo vos a todo. Es una forma para silenciar a todo para empezar a hablar. Sí, te escucho muy bajito, Franco. Yo puedo silenciarlos, pero yo les comento algo. Soy muy gil para manejar esto. Y a veces hablar y concentrarse en lo que tengo que decir, y no distraerme y bueno, se me va de la cabeza y a veces no lo hago. Pero sí, los puedo silenciar sí, de aquí, eso lo sabía, pero no lo hago nunca. Traten de hacerlo ustedes y así se pueden activar solitos y hacer una pregunta. Si les parece y quieren hacer alguna preguntita adicional, encantados, encantado. Profe, ¿qué tal?